7:21, y en los últimos días hemos platicado mucho aquí y en prácticamente todos los medios de lo que hizo o no hizo Javier Duarte en temas de corrupción, de empresas fantasma, de las cantidades de propiedades que le han encontrado, como este departamento de Polanco que le contaba hace unos momentos. Pero hay otra parte de los saldos del gobierno de Javier Duarte de los que quizá no se está hablando. Y por eso hoy tenemos aquí en el estudio de la Agenda Pública a Jacobo Dayan. ¿Cómo estás, querido Jacobo? ¿Qué tal, Mario? Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti, porque te leí en Twitter, siempre te sigo, y tus artículos también. Y en una conversación que tenías, alguien, creo que Daniel Moreno decía, si no investigan a Duarte por los 60,000 millones y solo por 200 millones, fue un fracaso. Y tú decías, y si solo lo investigan por los manejos financieros, también es un fracaso. ¿Por qué? Creo que el caso Duarte está poniendo en descubierto no nada más estas redes de corrupción, el problema que tenemos de impunidad y la forma en que trabaja la PGR, es decir, que reacciona hasta después de que ocurren los hechos y que la presión crece, sino también es un reflejo de medios y de sociedad. Es decir, el escándalo, la nota ha sido lo insultante que es la corrupción y la forma en que lo manejaron en el estado de Veracruz. Pero de igual manera ha sido documentado otro tipo de cosas que han ocurrido en el estado, y me refiero a una como un caso aislado, pero no es la única. La fosa de 250 cuerpos en Colinas de Santa Fe, o el Rancho El Limón, cerca también del puerto, donde hay miles de restos humanos así arrojados en el suelo. El estado de Veracruz probablemente, las cifras oficiales hablan de 2,000 y fracción de personas desaparecidas. Los colectivos hablan de 20,000. Vete a saber cuál es la cifra real. La pregunta es, esas redes criminales que crecieron, fueron protegidas desde las más altas esferas políticas de Veracruz, ¿por qué no se investigan? Es decir, nos indigna el robo al erario, nos indigna lo burdo en que se hizo. Que eso sí, claro, nos indigna que se desvíe dinero de tratamientos de cáncer y que se roben la lana. Pero ¿por qué no indigna, ya no digamos autoridad, por qué no es nota en la situación de violencia extrema, no nada más en Veracruz, también en Tamaulipas, es decir, la misma situación con Yarrington, y hay todavía más porque hay pruebas claras del vínculo con el crimen organizado. A ver, y lo platicamos antes de entrar al aire, de pronto se cree que cuando hay crimen organizado, violencia, cuando no hay complicidad, a veces hay omisión, y que eso es una especie de excluyente de responsabilidad. Lo acabamos de ver en el caso de Nayarit, donde detienen en Estados Unidos al fiscal, al procurador, y el gobernador lo que dice es, pues yo no sabía nada, y se acaba la discusión y ya no hay mayor investigación. Y tú me contabas que hay casos jurídicos, no en México, pero que prueban que estos gobernantes sí tienen responsabilidad y no pueden simplemente decir, yo no los maté, fue el crimen, yo no los maté, fue policía municipal. Sí, cuando estamos hablando de corrupción, estamos hablando de redes de corrupción. Otra vez, Duarte no es solo. En las redes criminales también estamos hablando de un entramado muy complejo que va desde operadores en crimen organizado hasta la protección a nivel gubernamental. A nivel internacional, y cuando estamos hablando no de casos aislados, no son 2 asesinados en Veracruz, 3 en Tamaulipas, 1 en Guerrero. Estamos hablando de un problema generalizado en todo el país y en algunas regiones incluso sistematizado. Entonces, pasamos de los crímenes tradicionales a crímenes de lesa humanidad. Así como el gran trabajo que hizo Animal Político para descubrir esta red de corrupción, hay informes de organizaciones nacionales e internacionales que descubren estas redes de protección en distintos estados. Incluso para el caso mexicano. Claro, en el último informe sobre Veracruz es un informe del International Crisis Group, una organización internacional muy reconocida, que se llama Veracruz, desmantelar el estado de terror. Y lo que habla es de estas redes criminales creadas y protegidas desde las más altas esferas políticas, pero evidentemente no es un reporte periodístico. Lo que tenemos es un informe de una investigación mucho más a fondo. Eso no es nota, eso no indigna, pero la responsabilidad en crímenes generalizados, ¿sí?, o sistemáticos, son crímenes contra la humanidad, ascienden en el poder jerárquico. Es decir, la responsabilidad no es del poli de allá abajo, ¿sí?, o del funcionario de allá abajo que tortura o que asesina o que desaparece, o del crimen organizado o del sicario,
sino de la red hacia arriba, y a quien se juzga internacionalmente es a los máximos responsables. Bueno, y estas redes operan lo mismo en el tema de desapariciones, pero en el tema también de despojos, de otras prácticas. Pienso en el caso de Quintana Roo, el caso de Borges, ¿no? Sí, es decir, Borges se entiende solo. Es decir, también hay una red criminal donde incluso participan, en el caso de Quintana Roo, notarios, prestanombres, empresarios. Toda esa red, sí, que en el caso económico nos queda mucho más clara, en el caso criminal también tiene que ser investigado. En los Estados Unidos ocurre. Es decir, en las detenciones que se están haciendo y los juicios que están llevando a cabo a líderes de cárteles en los Estados Unidos, se busca el vínculo con el poder político. Y de ahí tenemos un montón de órdenes de aprehensión en los Estados Unidos. Es el caso de Eugenio Hernández, el exgobernador de Tamaulipas, que en México no hay nada contra él y que en Estados Unidos hay un expediente de vinculación concretamente con crimen organizado. No solo el tema de corrupción, sino lavado de dinero. Y además que eso en Estados Unidos siempre los lleva a confiscar hasta el dinero, también lo obtiene por el crimen organizado. Sí, y la pregunta es, si se pudiera probar o investigar, que de hecho ahí están los informes, el vínculo entre crimen organizado y poder político, ¿cuál sería la responsabilidad? ¿Nada más recibir dinero o también hay responsabilidad por los crímenes, por acción y por omisión? Me decías que hay condenas incluso a nivel internacional. En el caso Bemba, en la Corte Penal Internacional, hay una persona detenida, un jefe de Fuerzas Armadas, ¿En dónde fue? En República Democrática del Congo, que no ordenó ningún crimen, pero su obligación era estar enterado de los crímenes que se estaban cometiendo bajo su mando. Y está sentenciado. La pregunta, evidentemente la PGR no ha integrado ninguna de estas investigaciones porque a como está el país tendría que haber investigación de vínculo, responsabilidad criminal, no económica, criminal, de varios gobernadores y dentro del Poder Federal incluso. ¿Cuál y eso sería no se hace. la consecuencia de una investigación de este tipo como la que planteas? Buscaría lo mismo que la económica, desmantelar redes criminales, yéndose hacia arriba, hacia los máximos responsables, hacia el mando superior, que es quien permite, ordena, protege estas redes criminales. Está el caso de Coahuila también, que es uno de los más documentados en este Coahuila, estuvimos aquí presentando el informe sobre las masacres en el norte de Coahuila, particularmente en Allende y lo ocurrido en Piedras Negras. Aquí no hay investigaciones hacia arriba, otra vez, se quedan en los criminales, los miembros de los Zetas y la policía municipal de Allende, y en los Estados Unidos la investigación asciende. ¿Qué tendría, para terminar, Jacobo, qué tendría que pasar para que esto ocurra? Es decir, aquí en este mismo espacio hemos dedicado mucho tiempo a hablar del Sistema Nacional Anticorrupción, de la creación de nuevas instituciones, de la autonomía del fiscal, en fin. Para que esto que estás diciendo tú ocurriera, ¿nos alcanza con la estructura y el marco legal actual o habría que empujar también un nuevo marco que haga esta investigación que lleve al desmantelamiento? Porque lo que nos estás diciendo es que el nivel de violencia y corrupción en el país no se explica solo porque haya un grupo de malas personas disparando, sino porque hay un sistema, una red que ha penetrado al sistema de instituciones. El caso de Nayarit, insisto, es muy claro. El propio procurador es detenido en Estados Unidos y que mientras no desmanteles eso, puedes agarrar a todos los malos de hasta abajo, sicarios que quieras, policías corruptos, que de todos modos el modelo se va a repetir. ¿Qué tendría que cambiar para desmantelar estas redes? Bueno, primero que nos indigne como sociedad la presión en el caso Duarte por la corrupción, la presión social funciona. De acuerdo. Si nos hubiéramos indignado de la misma manera, nos indignáramos por los desaparecidos, las muertes, las fosas que hay en todo el país, eso generaría presión. Pero a nivel institucional también ya hay varias recomendaciones, incluso la última hecha por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de que lo que se requiere en México es un modelo de acompañamiento internacional, como ocurre en otros países, para desmantelar redes criminales que tienen vínculos con corrupción e impunidad. Es decir, hay que desmantelar estas redes mediante mecanismos de cooperación internacional que vengan acá a ayudarnos a crear, a fortalecer la nueva fiscalía y a desmantelar, como está ocurriendo, por ejemplo, en Guatemala, redes criminales que tienen vínculos con lo económico, la corrupción.
Sí, evidentemente la respuesta del Estado mexicano ha sido no necesitamos ayuda internacional. La última vez que tuvimos ayuda internacional lo echamos a patadas a los del GIEI. A los del GIEI. Entonces, no hay ni capacidad ni voluntad en México, menos en la Fiscalía, en la Procuraduría, para resolver esto. Bueno, pues ahí está el tema, más allá de la corrupción, que es parte de lo mismo, más allá de lo económico, otra arista, y te agradezco como siempre, Jacobo. Y el caso que vean es lo mismo. Yarrington es igual, Duarte es igual, cualquiera que se escoja va a encontrarse este vínculo entre violación a derechos humanos y corrupción e impunidad. Muy bien. Pues, gracias, Jacobo. Muchas gracias. Jacobo Dayan, ustedes lo pueden seguir en Twitter, también lo pueden leer con sus colaboraciones.